Bueno, aquí estamos integrantes del equipo COF, Centro de Orientación Familiar, Distrito General Pueyrredón, para hacer la apertura a esta propuesta que el Taller de Práctica Integrada 3 de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, Trabajo Social, ¿no? Nos invitó. Así que desde ya agradecemos esta invitación. Mi nombre es Paula Laure, soy orientadora social del equipo. Seguimos con... Mi nombre es María Sol García, soy orientadora educacional del equipo. Mariana Pérez Escofón, orientadora educacional. Patricia Andrea Jaime, trabajadora social. Marta del Giorgio, trabajadora social. Invitamos a compartir lo que preparamos. A lo largo de los años, en este equipo hemos intervenido en múltiples problemáticas y hemos podido registrar recurrencias que requieren una mirada con perspectiva de género. ¿Qué implica esta perspectiva para nosotras? Es una herramienta que parte del reconocimiento explícito de que las personas, las políticas y culturas institucionales no son neutras al género. A partir de ellas se pueden generar acciones tendientes a relaciones más igualitarias que garanticen el ejercicio pleno de derechos de todas las personas. Es fundamental, en primer lugar, reconocer y visibilizar que en los diferentes ámbitos persisten prácticas naturalizadas que segregan, invisibilizan y excluyen tanto a grupos como a personas, debido a su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Un posicionamiento que nos permite repensar junto a las escuelas que acompañamos y donde intervenimos la relación de las escuelas con las familias, con las infancias, las adolescencias y las juventudes. ¿Desde dónde las pensamos? ¿Desde dónde las miramos? ¿Desde dónde podemos atravesar nuestras acciones? Desde los preconceptos, las ideas biologicistas o las posturas heteronormadas, que es un poco lo que nos estamos discutiendo, lo del posicionamiento, que es imposible no tenerlo, pero bueno, cuestionar un poco y poner en tensión eso. Que aparecen en el sistema educativo. Un alumno de la escuela le pidió a un profe que lo llame él, pero en su documento es ella. ¿Cómo lo llama? ¿Presenta situación de conflicto? Yo ya lo pensé en esto de hacerlo un poco más interactivo, estas cuestiones, por qué pensar esto de cómo nos paramos, cómo lo pensamos desde este lugar. Si viene la pregunta, ¿cómo llamo? Bueno, como nos pasó, ¿cómo lo llamamos? ¿No? Como si esto es un conflicto en este lugar, ¿no? ¿Parece? Sí, y esto de presenta situación de conflicto, que sería que hace el equipo directivo con respecto a esta situación. Si se toma como una situación de conflicto, o empezamos a tomarla como una parte de la... Si la situación de conflicto es, como en ese caso, llamarlo como pide que lo llamen, o si hay algunas otras cuestiones que puede ser, por ejemplo, las violencias familiares, como también nos pasó. Ahí está la situación de conflicto. Violencias, porque en su transición de identidad de género genera un conflicto familiar, pero si es situación de conflicto... Pero no la transición o la elección de... Claro, porque si lo haces, ¿no? Claro. Eso fue lo que también nos impulsó, haces de la identidad de género un conflicto. Una situación. ¿No? Entonces, quiere que lo llamemos así. Esto es para presentar y elevar como situación de conflicto. Bueno, me parece que eso es un posicionamiento que está, Sí. que lo tenemos. Y que hay que trabajarlo. Claro. Estas preguntas nos interpelan sobre cómo llamar a un o a una alumna, bueno, acá me enrosqué con las vocales, nos interpela cómo se construye una demanda de intervención, un conflicto de algo que no remite a un conflicto. Exacto. Claro, porque por ahí el conflicto está de parte del profesor a la profesora, no de la situación. Nos encuadramos normativamente en la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150, la Ley de Identidad de Género 26.743 y la Comunicación Conjunta 6 del 15, Guía para el Abordaje de la Diversidad Sexual e Identidad de Género en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué como equipo COF tomamos la pregunta por el género y comenzamos a generar un espacio de taller con docentes y con familias?
En principio porque podemos dar cuenta del sufrimiento que niños, niñas y adolescentes atraviesan cuando desde su familia sus cuidadores no aceptan o no los pueden escuchar y se despliegan situaciones de violencias y expulsión. Porque podemos dar cuenta también lo que sucede con ellos y ellas en las instituciones escolares cuando no encaja en la heteronorma la exclusión como salida. Capaz que falta un verbo, ¿no? No, está bien. No, está bien, está bien. Sí, lo que sale es lo que no es igual se excluye, ¿no? Esto no encaja, no lo podemos denominar o ponerle. asusta. ¿Por qué vamos a trabajar con los adultos y no trabajamos con los pibes en la escuela? Porque el problema no lo tienen ellos, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Y tiene que ver con el sufrimiento que le generamos, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, digamos, haciendo una introspección de nuestra propia biografía y trayectoria escolar, pero que al momento de ocupar un espacio y un rol docente, ahí es donde no nos podemos dar la licencia de decir, sí advertir lo que nos pasa, pero con la obligación de decir, bueno, esto no lo puedo manejar o esto no lo acepto, pero a mi rol docente me invita y me exige que trate o que admita tal cuestión y si no puedo pido ayuda o busco la manera, pero bajo ningún punto de vista correrme o pretender imponer la propia concepción por sobre el deseo del otro. ¿Por qué como equipo elegimos no trabajar con las y los alumnos? Porque estamos convencidas que somos las y los adultos los que tenemos que revisar nuestros posicionamientos. Tenemos que revisar nuestras construcciones y en muchos casos desaprender y reaprender un modo de vinculación que tenga como centralidad el trato digno y en la perspectiva de derechos donde los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos. Proyectamos esta propuesta de trabajo teniendo como objetivos la profundización de conceptos relacionados al género y las diversidades en el marco de la ley de ESI, al fortalecimiento del lugar del docente con relación a las necesidades y conflictos de jóvenes y a la construcción de espacios de trabajo, análisis y debate con referentes educativos. La diversidad no es algo tan sencillo de lograr en las instituciones educativas formales porque históricamente la diversidad sexual ha sido invisibilizada, vulnerada en sus derechos desde una pedagogía heteronormativa que profundiza las desigualdades, los silencios y los prejuicios. Desde que comenzamos a transitar escuelas con más herramientas, otros con necesidades en formación. Y esto nos lleva de nuevo también al tema de la disposición, ¿no? O sea, que más allá de la formación, lo dispuestos o no que puedan estar los docentes para afrontar este tipo de desafíos, porque no deja de ser un desafío también. Sí, esto de que tenemos una normativa que está vigente, que está desde hace mucho tiempo y todavía seguimos. La ley de educación sexual con el número, la ley, o sea, seguimos renombrando las leyes para qué. No, es que todavía hay docentes que te dicen que no. Sigue viendo a la ESI como una cosa o externa o que va por un carril separado. O un taller de ESI, no. Tiene que ser un contenido transversal desde todas las áreas, con implicancia de todos los actores. Que esté en el proyecto institucional, en el ideario institucional, todavía no está anclado, digamos, muchas veces. Está todavía mirado desde otro lugar, ¿no? Sí. Y cómo todavía esta demanda de la no preparación, la no formación, que a veces también es una forma de escudarse y me parece que tiene que ver con esto del posicionamiento. Y en la trama, por ejemplo, ahora de lo que estás diciendo, son en la trama institucional, estudiantes, ¿no? Y familia, me parece que también el trabajo con las familias y en la implementación de la ESI está un poco como lentificada también, las familias o en el acompañamiento sobre la diversidad de género o la perspectiva de género y sexualidad con las familias específicamente. Me parece que ahí hay todo que está como en deuda, me parece.
Sí. Con la familia, ¿no? El posicionamiento y cuando te cuestiona la familia por qué ese tema o ese, más que nada en esto, en perspectiva de género. De trabajar lo institucional hacia abrir a la familia este tema. De pensar la posibilidad de compartir con ustedes este espacio de encuentro, quisimos hacerlo lo más cercano posible. Por eso van a ver quizás cierta informalidad en lo tecnológico, pero es a los fines de achicar las distancias. La intención es que conozcan un poco cómo trabajamos desde nuestro equipo distrital y después vamos a contar en sí la experiencia que llevamos a cabo a partir de los talleres que desarrollamos con los docentes Paula, en las escuelas. Nosotros conformamos un equipo distrital interdisciplinario, está conformado por 2 orientadoras educacionales y 3 orientadoras sociales, en este caso que somos trabajadoras sociales. Somos equipos que trabajan en el territorio de una modalidad que se llama psicología comunitaria y pedagogía social, y que trabajamos atravesando todos los niveles, o sea, a nivel inicial, primaria y secundaria. Generalmente nuestras intervenciones tienen que ver con las demandas de un diagnóstico que se hace a nivel distrital a través de los inspectores de enseñanza, tanto del nivel como de modalidad. Generalmente las demandas vienen desde la escuela, pero bueno, nuestra función fundamental es trabajar en la articulación familia-escuela, sobre todo en aquellas situaciones de alta vulnerabilidad y nosotros llamamos de alta complejidad. Obviamente es a través de estas demandas y de otras recurrencias de estos años que venimos trabajando es que surgen propuestas y proyectos para trabajar en la prevención y en la promoción de ciertas temáticas. Bueno, como dijo Patricia, somos un equipo distrital. ¿Esto qué significa? Que trabajamos con las problemáticas y las cuestiones que aparecen en todo el distrito de General Pueyrredón, que abarca Mar del Plata y Batán. Desde este lugar las problemáticas son muchas y nosotras como equipo hacemos un análisis y un registro de las situaciones que más recurrencia tienen en el distrito. En este momento, o en estos años, lo que hemos visto son cuestiones relacionadas con la implementación de la ley de ESI y la ley de identidad de género, que además son cuestiones que hemos observado en nuestras recorridas por las escuelas e instituciones primarias y secundarias de la ciudad. A partir de esto es que surge la idea y la propuesta de este taller de género, como le decimos nosotras, para trabajar con docentes de niveles primarios y secundarios. Por un lado, la demanda que viene a través de los inspectores, con alguna situación de conflicto puntual donde tenemos que abordar, y también la demanda que va construyendo nosotros como equipo, ¿no? Esto de los proyectos de acuerdo a la realidad que vamos observando o de acuerdo a los diagnósticos que tenemos del distrito. Así que estas 2 demandas llega por ahí en algún momento que se pueden unirse y se transforman en un proyecto en común, ¿no? Como tal vez fue en este caso. El proyecto nosotras lo pensamos más bien como un dispositivo, como algo dinámico, lo cual vamos reformulándolo de acuerdo a la demanda que tenemos, al nivel. Vamos cambiando, por ejemplo, el tipo de video que presentamos a los docentes, si es para nivel primario, nivel secundario, las preguntas que vamos a ir realizando para interpelarlos en su rol. Es algo que se va construyendo, digamos, de acuerdo al grupo con el cual vamos a estar trabajando. ¿Cuándo vamos a las escuelas? ¿Cómo vamos y por qué vamos a las escuelas? En general es ante la demanda de la institución o de la inspección porque ha habido alguna situación de conflicto entre familias o docentes con respecto a alguna situación que para nosotras no es de conflicto, pero que ha generado algún tipo de problemática o de pregunta o de malestar adentro de la institución. Por lo tanto, cuando llegamos con nuestra propuesta de trabajo, llegamos con una convocatoria a los docentes que no es voluntaria. Entonces, también esto genera para nosotras todo un primer acercamiento a los docentes y a los docentes. Tanto cuando fue presencial como cuando fue virtual, la invitación fue de una autoridad competente. Por lo tanto, implicó para nosotras generar un clima de trabajo sin prejuicios, donde cada uno pudiera decir lo que quisiera y que a partir de lo que dijeran íbamos a trabajar, íbamos a pensar juntos y juntas
y vamos a interpelarnos todos y todas, nosotras como equipo también. No vamos a este taller con ningún saber dado, vamos a compartir información. Y ahí es como arrancamos. A partir de eso, arranca el taller con la primera puerta de la entrada a la ESI, que es interpelarnos y es pensarnos sobre nuestras propias vivencias, sobre nuestras propias biografías y nuestro propio ser dentro de la institución. ¿Sobre qué cuestiones se tensionan en la escuela? ¿Sobre qué deberíamos trabajar o debemos trabajar, digamos? Tienen que ver con cuestiones de convivencia, tienen que ver con cuestiones de trato, tiene que ver con cuestiones administrativas que a veces entorpecen por ahí cómo tratamos al estudiante. Sobre estas cuestiones interpelamos a los docentes. Tiene que ver también con el desconocimiento sobre algunas cuestiones que tienen que ver y que las plantea por ahí la guía de intervenciones en estas situaciones con respecto a cómo nos tratamos, digamos, y a qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en la perspectiva de género. Una preceptora o un preceptor está enterado de alguna situación de algún estudiante y algunos profesores no están al tanto. Entonces, bueno, estas fallas en las comunicaciones muchas veces obstaculizan las posibilidades de trabajo a nivel institucional. Es importante destacar esto que las chicas mencionaban, cómo se va construyendo el dispositivo, que no es algo dado ni rígido, sino que si bien se sienta sobre las bases de la perspectiva de género, de la perspectiva de derecho, como una premisa fundamental el trato digno, lo que nosotros intentamos es propiciar, más allá de que, como dijeron las chicas, es una convocatoria que no es voluntaria, sino que es una convocatoria de autoridad competente, generar un espacio de encuentro, de intercambio donde poder poner en tensión un montón de cuestiones que hacen a nuestras prácticas docentes cotidianas y que nos acompañan y nos ponen en un rol y en un posicionamiento frente al otro y a la otra, que no es ni más ni menos que un estudiante que está ahí en ese mundo, en un escenario transitando una etapa más que revolucionaria como lo es la adolescencia, y en donde nuestro rol no solamente nos invita, sino que nos exige estar a la altura de las circunstancias. Y esto significa conocer la normativa, conocernos nosotros mismos para poder trabajar con nuestras propias debilidades, con nuestros propios prejuicios, y poder accionar en pos de dar lugar a las diversidades que se dan en el mundo escolar y en la vida misma. Como lo fuimos trabajando, en un primer momento realizamos una técnica que se llama un paso al frente, que tiene que ver con revisar un poco la propia historia personal de cada una de nosotras o nosotras, trayectoria y de tanto personal como docente, ¿no? Donde cada uno pudo desde su lugar contestar a las preguntas de cómo fue su propia biografía, ¿no? Esto nos permite a nosotros analizar y poner en situación la temática para poder pasar luego a un segundo momento que ya teníamos como un video disparador donde se analizan las terminologías, trabajar estos conceptos donde se analizan y nosotros le podemos dar terminología y la concepción específica de cada uno de esos conceptos que se fueron abordando, ¿no? Para que la reflexión y la interacción y las vivencias que cada uno de los docentes partimos de la autobiografía en un primer momento para pasar un poco a lo que es la invitación a pensar sobre algunos conceptos que para algunos docentes son desconocidos y que nos van ampliando los marcos y los posicionamientos frente al género y a la percepción del género. Y también nos permiten también en otro momento ya posicionarnos en lo qué sucede en la escuela, cómo nos posicionamos frente a estas situaciones, y ahí empezamos a conversar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia,
con lo administrativo. Por ejemplo, en lo administrativo hacemos referencia, por ejemplo, a la asistencia, a cómo nombramos o cómo quieren los estudiantes ser nombrados de acuerdo a su propia autopercepción, que tal vez no coincide con el género asignado, y por lo pronto eso genera bastante tensión en la escuela. En la escuela y también en la familia, pero nosotros en ese momento estamos trabajando mucho en el análisis de lo que sucede en la institución y en el rol docente. Entonces también trabajamos sobre los espacios, por ejemplo, edilicios, y en eso hay un tema recurrente que es el baño, que son espacios comunes, pero que no están definidos en las escuelas porque todavía el baño es para varones y para mujeres, entonces está muy delimitado, y sobre todo en el nivel secundario. Y entonces son cuestiones que se tienen que poner en tensión, y para eso nos apelamos un poco al trabajo que ya se viene haciendo en la dirección de escuela con la guía de orientación para estas cosas. La intervención con la que trabajamos, con la comunicación, una de las cuestiones a pensar, a interpelarse, tiene que ver con lo que los docentes ven y que nos transmiten en los talleres, que las dificultades están mayormente en la franja de primero o tercer año, donde se observan situaciones de más burla, de más bullying, de más hostigamiento, a lo que ellos consideran, o ellas consideran, pero en general son los varones, diferente o diverso. Y consideran que el trabajo tiene que estar más focalizado ahí. Nosotras lo tomamos dentro de nuestro trabajo como una oportunidad para rever y repensar los acuerdos de convivencia con perspectiva de género. Una democratización que incluya a los alumnos, alumnas, a los docentes, a las familias, y que puedan ser revisados a la luz de esta perspectiva. Familiar, obviamente que este primer taller que nosotros iniciamos tiene que tener una continuidad para trabajar con la familia, ¿no? Que es lo que nosotros abordamos específicamente también como punto de partida, porque si no el engranaje nos queda trabajar lo institucional como lo trabajamos con los docentes, los alumnos que nosotros consideramos que había que trabajar con los docentes, y la familia. Apostamos a movilizar a las y los docentes junto a sus equipos directivos a la institucionalización de proyectos que se enfoquen en el eje del respeto a las diversidades para construir escuelas más inclusivas y democráticas, donde todos y todas encuentren su lugar y construyan un mejor futuro.